pues esta tarde tenemos dos invitados del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Está Domingo Burciaga Alvarado, él es vicepresidente general del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenido, Domingo, buenas tardes. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Ernesto Javier Rodríguez Morales, él es responsable de la Comisión de Seguridad Social del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el tema que tratamos esta tarde pues, es un tema de mucha actualidad. El tema es la reforma laboral de 40 horas y el reloj checador. Y bueno, la primera pregunta para nuestros invitados, ¿cuál es el cambio principal y más comentado que trae esta reforma laboral de este año 2026? Pues sí, Armando, mira, déjame te comento un poquito de manera general lo que viene siendo esta reforma laboral famosa, porque ya tenemos varios meses con ella, que las autoridades la han ido publicando, la han ido actualizando constantemente. Principalmente lo que esta reforma trae es la reducción de la jornada laboral de 40 horas, de 48 horas a 40 horas, la cual se va a ir haciendo gradual dentro de los próximos 4 años. Va a empezar en 2027 y se va a ir disminuyendo la jornada laboral 2 horas por año, para que en 2030 lleguemos a las 40 horas que la reforma está trayendo consigo. Ernesto, que nos acompaña aquí con nosotros, que es titular de la Comisión de Seguridad Social, de Organismo Representativo de Seguridad Social, realmente él trae este tema muy actualizado, porque dentro del instituto estamos dando mucha capacitación al empresariado y a nuestros asociados, porque este tema finalmente ya lo deberemos de ir implementando en nuestros negocios, en nuestras empresas, porque el 1 de enero sí o sí ya tenemos que haber hecho todos los cambios que se tienen que hacer para poder llevar a cabo esta reforma. Principalmente esto es lo que viene a hablar la reforma laboral que nos están trayendo las autoridades. Muy bien. Sí. No sé si... Sí, adelante, Ernesto. Sí, muchas gracias, Domingo. Sí, tal como comentó, aquí creo que uno de los temas importantes a comentar es que es una reforma que ya entró en vigor. La Ley Federal del Trabajo aplicó los cambios, entraron en vigor el 1 de mayo. Como ya comentó Domingo, es paulatino el cambio en relación al movimiento de las 48 horas a las 40, va a ser de manera gradual. Sin embargo, hay otros aspectos de la reforma que ya entraron en vigor, que esos con gusto ahorita los podemos platicar, que creo que es muy importante que todo el mundo los tenga ya en mente, de lo que ya está en vigor y que ya los cambios ya deberán de estar efectuándose en las compañías. Muy bien. Y bueno, para tranquilidad del sector empresarial, esta reducción a 40 horas entra en vigor de forma inmediata para todas las empresas. Sí, como te comento, la recomendación viene siendo de parte de las autoridades y de parte de la gente relacionada con cuestiones laborales, es que la vayamos implementando a partir de este año, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio sí tiene un efecto importante, principalmente en las empresas, ¿sí? Y en este tipo de empresas, más allá de cualquier empresa, a todo el sector manufacturero, que son los que comúnmente trabajan 24/7, ellos ya deberían de estar implementando este cambio, porque finalmente a partir del 1 de enero, imagínate que les vamos a disminuir 2 horas de jornada laboral, cuando ellos tienen completo los tres turnos, completas las 24 horas que son de cada día. Entonces, con esto, en automático, casi estaremos ocupando a partir del año que entra un turno más para poder cumplir con esta reducción a 46 horas. Y si te vas así año con año, pues va a ser el efecto que va a ser al empresario del sector manufacturero, que es donde sentimos que ahí viene más el impacto que tiene esta reforma. Más allá de lo que ahorita vamos a ver seguramente, de todo esto de los costos, que también es una implicación muy grande, pero de entrada ahorita la recomendación es seguirlo implementando desde ya, para que entrando el 1 de enero ya no tengamos esta problemática y muy probablemente vayamos viendo qué costo nos va a traer esta reducción de estas 2 horas. Muy bien. Correcto. Bueno, muchos estudiantes que están por ingresar al mercado laboral se preguntan, ¿trabajar menos horas significa de alguna manera ganar menos? No, de ninguna manera. De hecho, propiamente en la reforma se establece que esta reducción de jornada, insistiendo de 48 a 40 horas, de ninguna manera implica la disminución de sueldos, salarios o de prestaciones. De tal manera que, digamos, lo que una persona gana ahorita a la semana por trabajando 48 horas es exactamente lo mismo que va a ganar una vez que ya queden implementadas las 40 horas en el 2030. Nuevamente repetir, esta disminución de horas empieza a partir del 1 de enero del 2027 para el siguiente año. Ahorita siguen las 48, pero a partir del 1 de enero del 2027 serán 46, luego 44, 42 y finalmente 40 en el 2030. Pero insisto, no implica una disminución de salarios. No implica para el trabajador ganará lo mismo, recibirá sus mismas
percepciones y prestaciones. Sin embargo, sí es importante mencionar que para el patrón sí representará un costo adicional, porque ahorita, digamos, paga X cantidad de dinero por 48 horas y esa misma cantidad de dinero la terminará pagando por 40 horas, lo que representa que si dividimos esa cantidad de dinero entre el número de horas, pues resulta que la hora va a ser más costosa. Y el impacto va a llegar a ser importante en la medida en que se vayan disminuyendo estas 48 horas. ¿Sí? Inmediatamente cuando hablamos de una empresa que tiene un gran número de trabajadores, hablamos aquí en Nuevo León de que hay empresas que tienen miles de trabajadores. Imagínate el impacto que tendrá disminuir 2 horas en la parte laboral y seguirles pagando esas 2 horas. Entonces, realmente, por eso hemos recomendado al sector empresarial en los eventos que hacemos como instituto, que esto lo vayan implementando ya, que vayan considerando sus presupuestos, porque el impacto pareciera pequeño porque son 2 horas, pero realmente a nivel nómina sí va a ser muy, muy grande. Y pues finalmente los empleados, los estudiantes, toda aquella persona que labora en estas empresas, ellos no van a tener ningún efecto. Digo, el efecto de ellos es más social, porque es más social y más de salud de alguna manera, que es como lo está manejando la parte de la Secretaría de Trabajo, porque pues le estamos dando más descanso y ellos van a seguir teniendo sus salarios iguales y sus beneficios iguales. Muy bien. Y bueno, para los empresarios que deben organizar turnos, ¿cómo quedan los límites diarios de la jornada de trabajo? Hoy en día y por años ha sido 3 turnos de trabajo, un diurno, nocturno y un mixto. El diurno son 8 horas de trabajo, el mixto son 7 horas y media, el nocturno son 7 horas. Entonces eso ahora con este cambio de 2 horas pues vamos a tener que ajustar. Y es donde decía al principio que muy probablemente va a haber quien ya ocupe un turno más. Y ese turno más significa pues, contratación de todo el personal para atender ese turno. ¿Sí? Entonces cada empresa deberá ir adecuando su plan de trabajo, su manufactura en este caso cuando son empresas transformadoras, para ir viendo cómo van a cubrir esas horas que ahora ya no van a tener. ¿Sí? Entonces sí es importante este tipo de negocios que trabajan 24/7, ver cómo se están reestructurando. Porque sí o sí yo creo que vamos a llegar a tener que contratar más personal para poder cubrir esa parte de la planta que está trabajando y meter a la gente que tiene que estar ahí cubriendo, ¿verdad? Aquí abonaría que es importante mencionar que la reforma señala que por cada 6 días de trabajo el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Esa parte no se modificó. De tal manera, y aquí en conexión con lo que comenta Domingo, mencionaba, no se modificaron las jornadas diarias, es decir, 8 horas la diurna, como ahorita se comentó, 7 y media la mixta y 7 la nocturna. Entonces, esas 40 horas, al final de cuentas, entre el patrón y el trabajador, se pondrán de acuerdo para distribuirlas en la semana y finalmente tener derecho al menos a un día de descanso. De esta manera vamos a suponer que si al día de hoy se trabajan 8 horas diarias de lunes a sábado y son las 48 horas, bueno, pues tal vez en el futuro se podrá laborar de lunes a viernes, se cumplen las 40 y entonces ahora gozar de 2 días de descanso. Pero eso dependerá ya también de los arreglos y de las distribuciones de jornada a las que lleguen a acuerdo los patrones y los trabajadores. Cuando se inició con esta reforma que se estaba revisando, uno de los objetivos que busca la autoridad y busca el gobierno es dar un día más de descanso al trabajador, que tengan un día más, buscando que se vayamos adecuando nuestra reforma, nuestra situación laboral a los estándares internacionales. De alguna manera los estudios que se hicieron para promulgar esta reforma habla mucho de esto, ¿sí? De que en la mayoría de los países en el mundo tienen jornadas laborales de 40 horas o incluso menos. Entonces por eso hoy en día estamos llegando a esta reforma donde buscamos que en 4 años estemos dentro de todo ese estándar internacional, ¿sí? Y estemos en la media de lo que casi todos los países están ahorita legalmente trabajando, que son esas 40 horas en promedio. Muy bien. Y bueno, respecto de las horas extras, ¿cuáles son las nuevas reglas y los límites? Sí, gracias, Armando. El tema del tiempo extra es algo muy interesante porque trae, ahorita lo mencionaba Domingo, el tema principal es la reducción de la jornada, pero hay un cambio importante también en tema de tiempo extra. Antes de la reforma, antes del 1 de mayo, el límite para el tiempo extra permitido, nos mencionaba la ley que eran 9 horas repartidas en 3 horas diarias 3 veces por semana. Bueno, para efectos del ejercicio 2026 siguen siendo 9 horas las extras, las que se permiten laborar a la semana, pero ahora la distribución es diferente. Nos señala que máximo se pueden laborar 4 horas en el día y hasta en 4 días de la semana. Ese es el periodo, digamos, o el espacio de tiempo en el cual se pueden distribuir esas 9 horas en este ejercicio 2026. Sin embargo, aquí también existe un incremento gradual en el tema de tiempo extra permitido. 2026 y 2027 son 9 horas extras, pero a partir del 2028 se incrementa 1 hora para ser 10
en el 29 serían 11 y finalmente en el 30 serían las 12 horas extras permitidas. Estas horas, la ley señala que se deben de remunerar con un 100% adicional, es decir, son las que conocemos como horas extras dobles. Pero también en la reforma se le agrega que si se rebasan estos límites, el empleador podrá pagar máximo 4 horas más, lo que conocemos, remunerándolas con un 200% adicional, lo que conocemos como triples. Pero aquí la novedad es que estas horas extras triples ahora sí ya la ley las limita a 4 horas máximas por semana. De tal manera que, nuevamente, para este ejercicio 2026 se permiten 9 horas extras dobles más 4 horas extras triples. Es lo más que se puede pagar de tiempo extraordinario. En el pasado, antes de la reforma, no existía límite para efectos del tiempo extra triple. Ese es un tema bien importante porque en el pasado el tiempo extra triple incluso podía superar el tiempo extra doble. Se pagan más de 9 horas extras triples a la semana. Es uno de los cambios también importantes o es uno de los temas que impulsaron también la reforma, precisamente disminuir esas jornadas extenuantes sumándole demasiado tiempo extra. Entonces ahora ya queda muy, muy bien delimitado. Y además nos señala que la suma de las horas ordinarias más las extraordinarias no deberá de rebasar de 12 horas en el día. De tal manera que si la jornada es de 8 horas, pues lo más que se pueden pagar de horas extras en el día son 4 más para de esa manera sumar las 12 y ya no poder pagar más de ese tiempo o laborar más de 12 horas en el día. Este cambio, Armando, entró en vigor desde el 1 de mayo, es decir, me refiero a este límite, a este nuevo límite de hasta 4 horas en un día y máximo 4 días de la semana. Este cambio entró en vigor a partir del 1 de mayo, es algo importante y además y el tope de las 4 horas extras triples. Lo recalco porque en algunos casos se está pensando que este cambio empieza o entra en vigor a partir del 1 de enero del 2027, pero no, esto ya entró en vigor a partir del 1 de mayo y algunos patrones no han modificado todavía justo esos límites. Sí, de ahí la importancia, Armando, de ver con los empresarios que estamos buscando, los que estamos metidos en esta parte del servicio laborales, de ver y hacerles ver que esta reforma ya está, ¿sí? Que una parte ya empezó, como bien dice Ernesto, y otra parte que entra el 1 de enero, pues ya es el 1 de enero ya no va a haber cambios, ¿sí? O sea, tienes que estar con la implementación de toda esta reforma. Entonces, en empresas de cierto nivel de empleados sí implica un trabajo importante y aparte un costo importante. Por eso de ahí la sugerencia que hemos estado insistiendo mucho en la implementación anticipada de la reforma, porque sí consideramos que lamentablemente, como pasa muy seguido, que queremos hacerlo todo el 1 de enero, pues la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, tiene muchas facultades para irnos a revisar, de tal forma que las consecuencias inmediatas desde el 1 de enero van a ser muy importantes en cuestiones de multas, en cuestiones de revisiones de las autoridades. Entonces, sí es importante tomar darle la importancia debida a esta reforma porque, insisto, ya ahorita ya empezamos con esto y hemos visto que no se está aplicando como debe a partir del 1 de mayo. Y muy seguramente el 1 de enero estos cambios, que si no los anticipamos a hacerlos, muy probablemente ocasionen mucha problemática al empresario. Muy bien, y bueno, ¿y cómo cambia el pago para estas horas extras? ¿Afecta mucho a los costos para el empresario? Sí, como ahorita lo comentaba, las 9 horas permitidas se pagan con un 200% adicional, vienen siendo las dobles, y aquellas que rebasen este límite, las 4 adicionales, se pagan con un 200% adicional, serían las triples. Sin embargo, independientemente de eso, que incluso así se remuneraban antes de la reforma, independientemente de eso hay que tomar en cuenta lo que ahorita comentábamos, que ya el costo por hora, lo que vale cada hora, se va a incrementar a partir del 2027. Entonces, finalmente, lo que ahorita comentamos, si lo que ahorita se paga en una semana, lo dividimos entre 48 horas, pues nos va a dar un valor. Pero si ya lo dividimos entre 40, nos va a dar un valor más alto y eso es lo que va a valer la hora extra. Y ese importe lo tendremos que multiplicar por 2 o por 3, dependiendo si se remuneran dobles o triples. Entonces, finalmente, si hay un impacto también en el costo de tiempo extra, definitivamente también habrá un impacto, un incremento para los empleadores. Muy bien. Y bueno, ¿existe un límite máximo absoluto de horas que un empleado puede trabajar en un solo día? Sí, efectivamente. Y también aquí es importante comentar que este límite no existía antes del 1 de mayo. Ahora se establece que máximo el trabajador puede laborar 12 horas en el día, ya en la suma de ordinarias y extraordinarias. Sí, este cambio, de alguna manera, el incremento de 1 hora, anteriormente eran 3 horas lo que podíamos trabajar adicionales al periodo normal de 8 horas. Hoy se incrementa esta hora y pues ya la condición es que tienen que ser no más de 12 horas. Esto es muy importante que quede claro porque hasta hoy en día se están trabajando hasta más de 12 horas. En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no hemos establecido correctamente la parte de horas extras. Hoy queda claro que son 12 horas y el no cumplir con esas 12 horas
¿sí? Y excedernos, las consecuencias en cuestiones de multas y cuestiones de revisiones que nos van a hacer las autoridades sí pueden ser muy onerosas, ¿sí? Entonces es importante que esta reforma de 12 horas ahora, máxima al día, sí la tengamos muy clara en nuestras empresas, porque por ahí ahorita te comentamos lo del reloj checador, ahí es donde va a quedar evidencia de que estemos cumpliendo con estas 12 horas como máximo. Pero ahorita vemos Ok. ese tema. Muy bien. ¿Y qué sucede con los jóvenes menores de edad, como los estudiantes de preparatoria, por ejemplo, que trabajan medio tiempo? ¿Pueden hacer horas extras para ganar un poco más? No, de hecho la propia Constitución establece que queda prohibido, expresamente prohibido, que los menores de edad trabajen tiempo extraordinario. Entonces, los menores de edad, definitivamente, tanto por Constitución como por Ley Federal del Trabajo, se prohíbe que laboren tiempo extraordinario. Y bueno, se ha hablado del nuevo reloj checador. ¿Qué obligación tienen ahora los empresarios al respecto? Pues mira, dentro de esta reforma que, como comentaba al principio, empezamos el 1 de enero del 2027, dentro de la reforma para controlar estas horas extras, es una de las reglas que nos están emitiendo, que ahora tenemos que tener un reloj checador electrónico en donde podamos controlar todos los horarios de trabajo de los empleados, ¿sí? Esto empieza el 1 de enero y es un reloj checador electrónico en donde no podemos manipular la información que ahí se dé, ¿sí? Esto es obligación para el patrón es el que lo debe establecer y lo debe de controlar, y en un momento dado en las revisiones de una autoridad, principalmente la Secretaría del Trabajo, es quien nos va a pedir las pruebas de que estemos cumpliendo con este reloj checador, con todas las condiciones que da este reloj checador. Ahorita Ernesto les da más detalles de lo que es, pero sí, finalmente es toda aquella empresa que no controle sus asistencias, el listado de personal, las horas que están trabajando dentro del negocio con un reloj checador electrónico, ¿sí? Se van a ver en este tipo de problemas. Por eso es importante que a partir del 1 de enero o desde antes ya tengamos ese reloj checador, la gente ya conozca el cómo va a funcionar el reloj checador, porque de ahí en adelante tenemos que cumplir con eso, y aquí el patrón es el que tiene que obligarse a tener todos los controles, porque el no tenerlos también igualmente las multas son muy muy importantes. Pero bueno, con más detalle, Ernesto, Sí. ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, Domingo. Pareciera lógico que todas aquellas empresas que al día de hoy pagan tiempo extra cuentan con un control robusto de medición de la jornada de trabajo, pero la realidad es que en la práctica nos damos cuenta que no es así. Y muchas veces llegan las autoridades de seguridad social o del trabajo y justo solicitan al patrón ese control, esa evidencia de los tiempos laborados, y la realidad es que en muchos de los casos no existen y aún así se pagan tiempo extra. Entonces aquí la autoridad, justo a través de la ley y de la reforma, se establece que, que todos los patrones, hasta ahorita no hay excepciones, se establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá de emitir las reglas para la implementación de este registro electrónico de la jornada, que entra en vigor a partir del 1 de enero, a partir del 1 de enero del próximo año. Y antes de que entre en vigor, la Secretaría deberá emitir esas reglas. Hasta ahorita no hay excepciones, pero en principio todos los patrones deberán de contar con ese registro electrónico, donde deberán de registrar pues la hora de la entrada, la hora de salida, pero además se deberá señalar justo a qué hora inicia y termina dichas jornadas, ¿no? Para que efectivamente en cualquier momento las autoridades tengan disponible el tiempo que laboran los trabajadores. Y como bien comentaba Domingo, el hecho de no contar con este registro electrónico, que insisto, será obligatorio a partir del 1 de enero del 2027, implica multas que van desde los 29,000 pesos a más de 500,000 pesos cada una de estas multas. Bueno, ¿y a qué sanciones se enfrentan las empresas si deciden no implementar este registro electrónico? Sí, precisamente lo que comenta Ernesto es, la ley marca que empiezan las infracciones a partir de 250 UMAS, ¿sí? Que son aproximadamente 5,000 pesos, y hasta 5,000 UMAS, que vienen siendo alrededor de un poquito más de medio millón de pesos. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de esta reforma, porque, insisto, trae consecuencias muy, muy, muy costosas si no cumplimos con ella para el empresario. ¿Sí? Yo creo que aquí, salvo la mejor opinión de Ernesto, al trabajador realmente son puros beneficios que le está otorgando la ley, la reforma, y al patrón, dentro de todo lo que implica, pues realmente son costos adicionales, y en un momento dado las consecuencias pueden ser muy importantes en cuestión de multas, de revisiones, de auditoría de las mismas autoridades. Y bueno, eso es lo que implica el no cumplir correctamente con esto, independientemente del costo que va a tener la implementación de todo, meter horas extras, reducir la jornada laboral a esas 2 horas, meter reloj checador, implementar todo lo que es electrónico. Yo creo que es muy complicado, no lo veo muy sencillo, porque en algunos casos, ¿cómo vamos a hacer que el trabajador cumpla con un registro electrónico?
probablemente tendrá que tener algún aparato celular en donde pueda registrarse o meterse al registro electrónico. En muchos casos, aunque parezca increíble, en muchas partes no lo tienen, ¿sí? Entonces, desde ahí tiene que irse viendo todo el efecto que tiene esta reforma. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa. Pues alguna reflexión final sobre el tema de esta tarde acerca de esta nueva jornada laboral de 40 horas y el reloj checador marcador. Y algún mensaje final para nuestra audiencia de Tech Sound Radio 94.9 de FM. Sí, muchas gracias. Pues creo que el mensaje es que los patrones, las compañías se acerquen con sus asesores, justo para que vean todas estas implicaciones y de una manera muy oportuna lleguen a la implementación de las nuevas jornadas y sobre todo de lo que ya entró en vigor, pues que analicen, revisen y si hay algo que ya de inmediato deban de corregir, bueno, pues lo hagan y que incluso se evalúen las contingencias que en un momento dado ya pudieran tener derivado del periodo que ya ha transcurrido de mayo y de junio. Y yo creo que adicionalmente que se asesoren con la gente que está relacionada con esta situación laboral. El Instituto de Contadores, como te decía al principio, contamos con comisiones de trabajo fiscales, dentro de las cuales entra la comisión que representa Ernesto, y ahí probablemente vemos estos temas directamente en el día a día, y creo que es importante que el empresario, los contadores, incluso los jóvenes que están en la carrera, lleguen a estas comisiones. Está abierta el Instituto de Contadores para todo el estudiante que esté relacionado con la carrera. No tiene que ser contador público, puede ser de otras carreras, o se asocian a otro tipo de carreras. Y bueno, yo creo que lo importante está en que nos preparemos para el cambio, ¿sí? Y que nos asesoremos con gente que está experimentada en estos temas, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Queremos agradecer esta tarde la presencia de Domingo Burciaga Alvarado. Él es vicepresidente general del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Muchas gracias, Domingo. Gracias a ti, hermano. Y también de Ernesto Javier Rodríguez Morales. Él es el responsable de la Comisión de Seguridad Social en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación.